Buenos días. Hablaremos acerca de la Guerra Civil Siria, tema 22 de nuestro curso de Historia Universal. Antes de hablar acerca de la guerra contra Siria, nosotros tenemos que saber la ubicación, en qué parte del mundo se encuentra Siria. Aquí podemos nosotros apreciar, aquí tenemos la península. ¿Qué península es? La península arábiga. En esta península arábiga, la de color verde, que tú puedes apreciar ahí, esto viene a ser el país de Siria. Se encuentra entre Jordania, Irak y al norte limita con Turquía. Entonces aquí en este lugar, en Siria, se va a dar, bueno, como todos hemos podido visualizar en la televisión o en algunas redes sociales, podemos apreciar que en ese lugar, en Siria, se da constantemente un conflicto armado que va a estallar, porque es reciente nada más, en el año 2011. Así que vamos a iniciar y conocer por qué se da, qué países tienen que ver en este conflicto y por qué constantemente pues, ¿no? se dan estos bombardeos en Siria. Tenemos aquí características muy importantes de Siria. Tenemos aquí la bandera de Siria. Siria es oficialmente la República Árabe de Siria. Es un país soberano al Oriente Próximo, en la costa oriental de ¿qué mar? ¿Qué mar es este, jóvenes? Mar Mediterráneo, cuya forma de gobierno es la República Unitaria Semipresidencialista. Está sumida, como ya lo indiqué al inicio, desde el 2011 en una guerra civil. El idioma que tiene ahí, el idioma oficial es árabe. Capital, Damasco. La ciudad más poblada, ¿cuál es? Aquí tenemos, es Alepo. Ahí lo voy a señalar, aquí está Alepo. Y tenemos ahí, por ejemplo, que está al costado del río Éufrates, que muchos de ustedes han escuchado acerca del río Éufrates y el río Tigris. Alrededor, en la media luna, el río Éufrates y Tigris, surgió una importante civilización, la civilización del Mediterráneo. Muy bien, seguimos entonces. Tenemos, como ya les dije, su forma de gobierno es una república semipresidencialista. ¿Quién es el presidente? Tenemos aquí la imagen de su presidente. El presidente actual es Bashar al-Assad. Bashar al-Assad. Cada 7 años se elige a un presidente, en este caso para Siria, que debe ser musulmán. Y cada 4, una asamblea del pueblo y un consejo de ministros. Según la constitución, el presidente tiene poderes para nombrar, en este caso, y destituir a los vicepresidentes, al primer ministro y también a los ministros. Es también comandante, el presidente es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. En este caso, los órganos legislativos son la Asamblea del Pueblo y el Consejo Administrativo del local. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el presidente, como ya indiqué, Bashar al-Assad, que fue presidente sirio desde el año 2000. Desde un principio, desde un principio, la guerra en Siria ha ocasionado la muerte de más de, ¿cuántas personas? Vamos a señalar aquí, 470 personas muertas, ¿no? Esta guerra, que comenzó con un levantamiento pacífico en contra del presidente Bashar al-Assad, como lo había el presidente que lo mostré en la anterior diapositiva, e inició en marzo del 2011. Esto se convirtió en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. La cifra, incluso esta cifra de 470.000 personas, nos indica que podría ser mucho más alta, ya que hay determinadas zonas donde es imposible poder acceder y determinar las personas cuántos decesos se han dado. En este conflicto también podemos mostrar que los niños han sido los más afectados. La guerra afecta a más del 80% de los niños sirios, es decir, un 8.4 millones que están en Siria o se encuentran exiliados. Uno de cada 3 niños de Siria, nace después de la guerra, alrededor en un ambiente de total violencia, miedo y desarraigo. ¿Qué pasa en Siria? Esa es la pregunta que todos nos hacemos. Años antes de que el conflicto comenzara, muchos sirios ya se quejaban de un alto desempleo en su país y de la extensa corrupción,
falta de libertad política y sobre todo la represión del gobierno del presidente Bashar al-Assad, quien había sucedido a su padre, Hasef, en el año 2000. En marzo del 2011, un grupo de adolescentes que había pintado consignas revolucionarias en un muro escolar en la ciudad sureña de Raqqa fueron arrestados y torturados por las fuerzas de seguridad. Este hecho provocó que jóvenes la protesta predemocrática inspirada por la primavera árabe. Los manifestantes populares que en ese momento se extendían en los países de la región y que clamaban más democracia y derechos para su población. La más grande se produjo en Damasco y Alepo el día 15 de marzo, la fecha en la que se conmemora el inicio del conflicto en Siria, y se extendió por varios días por diferentes partes del país. Las fuerzas de seguridad, sin embargo, respondieron a la misma abriendo fuego contra los manifestantes, matando a varias personas, lo que provocó que muchas más personas salieran a las calles. Finalmente, el levantamiento se extendió por todo el país, exigiendo la renuncia del presidente al-Assad, y la respuesta de fuerza del gobierno fue sofocar la decisión, en ese caso, sofocar e impedir que estos manifestantes sigan exigiendo, en este caso, su renuncia. Pronto, cientos de miles estaban ya protestando en todo el país, exigiendo la salida de al-Assad, y para julio muchos ya habían decidido incluso empuñar las armas, como podemos ver ahí en las imágenes. Tenemos aquí luego cómo estalla esta guerra, pues, ¿no? ¿Cómo va a estallar esta guerra? A medida que el levantamiento de oposición se extendía, la represión, como indiqué, el gobierno se intensificó con mucha más fuerza. Los simpatizantes de la oposición comenzaron a armarse, primero para defenderse y después para expulsar a las fuerzas de seguridad de sus regiones. Al-Assad prometió aplastar lo que llamó terrorismo, apoyado por el exterior, y restaurar el control del Estado. La violencia se incrementó rápidamente en el país. Se formaron cientos de brigadas rebeldes para combatir a las fuerzas del gobierno y lograr sobre todo el control de las ciudades y poblados. En el año 2012, los enfrentamientos llegaron hasta la capital de Damasco y la segunda ciudad del país, Alepo. Para entonces, el conflicto ya se había convertido en más que una batalla entre aquellos que apoyaban al Assad y los que se oponían a él, y adquirió pronto características sectarias, enfrentando a la mayoría de los sunitas del país contra los chiitas alauitas, la rama musulmana a la que pertenece el presidente de los chiitas. Esto arrastró a las potencias regionales e internacionales, la cual añadió otras dimensiones del conflicto. Entonces aquí este conflicto dejó de ser un conflicto interno y se convirtió en un conflicto, en este caso, internacional. Tenemos, por ejemplo, en este pequeño mapa, ¿no?, globo terráqueo, nosotros podemos apreciar los países que van a apoyar a Bashar al-Assad, o sea, este presidente dictador que reprime, donde el pueblo le exige que renuncie a su cargo por la falta de desempleo en su país, y ¿qué va a originar con la manifestación del pueblo? Pues la matanza, pues no va a haber una gran muerte de personas, en este caso como los niños inocentes. Entonces aquí los países quienes van a apoyar, en este caso, tenemos los países los que se oponen, y tenemos los países, en este caso, que están a favor de Bashar al-Assad. Por ejemplo, aquí tenemos el de línea de color verde, que va a apoyar al gobierno de Bashar al-Assad. Tenemos quienes apoyan, tenemos a Rusia, ahí está, que apoya al presidente de Siria, y luego tenemos a Irán, ahí está. Siria se opone al Estado Islámico y a los grupos rebeldes, e Irán se opone a los estados islámicos y a los insurgentes sunitas. Luego tenemos aquí el de color verde, son aquellos países que van a apoyar a esos grupos rebeldes, a esas personas que quieren destituir al presidente. Tenemos aquí el grupo Estados Unidos, tenemos Israel también por un lado, Francia, Turquía y Arabia Saudita. Entonces son
5 países quienes se oponen al gobierno de, en este caso, de Bashar al-Assad. Entonces ahí tomen en cuenta, no se vayan a olvidar. Juego de poderes. ¿En qué consiste este conflicto? La rebelión armada de oposición ha revolucionado significativamente desde el comienzo de la guerra, lo que se conoce como la oposición, es decir, quienes desean la destitución del presidente al-Assad, está formado por numerosos grupos rebeldes integrados por diversos tipos de personas. Estos grupos incluyen tanto combatientes, rebeldes moderados, tenemos también a los grupos islámicos y yihadistas. Y entre otros últimos han figurado tanto el autodenominado Estado Islámico como el Frente Nusra, un grupo que en sus comienzos estaba afiliado al Al-Qaeda y que a principios de 2018 se fusionó con otros grupos islámicos para convertirse en el Tahrir al-Sham. Los combatientes estos combatientes crearon una guerra dentro de otra guerra, enfrentándose tanto a la oposición moderada como a los otros grupos islámicos, así como a la fuerza del gobierno. Y en el conflicto también participaron otros grupos kurdos basados en este caso, en el norte de Siria, se ubicaron en el norte de Siria, y que estaban buscando el establecimiento de área bajo su control. Con esto, además, ellos querían fuerzas o querían obtener mayor fuerzas en ese país. Efectivamente, de una u otra forma, la guerra en Siria también ha involucrado a otros países, como ya le indiqué hace un momento, Arabia, tenemos a Turquía, o Estados Unidos, por ejemplo, junto a otros de sus aliados. También podemos mencionar, por su lado, también lo expliqué, tenemos a los países que apoyaban a Rusia e Irán. ¿Y por qué? ¿Con qué fin ingresa Estados Unidos a este conflicto? Pues aunque Estados Unidos ha apoyado a los grupos rebeldes, como ya lo indiqué, con armamento y equipos, este apoyo se ha visto limitado por el temor a que las armas terminen en manos de los grupos yihadistas. Y es que a partir de 2014, Estados Unidos, junto con Reino Unido, Francia y 6 países más, dirigieron incursiones en el área, en el territorio de Siria, pero evitando atacar a las fuerzas de gobierno sirio. Durante su presidencia, Barack Obama se limitó a insistir en la renuncia en este caso, pidió a Barack Obama que renuncie el presidente al-Assad. Por su parte, el actual mandatario, ya no es presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dio a entender que durante su campaña electoral que la guerra en Siria no era una de las prioridades de su gobierno. Aunque el 6 de abril de 2017, en este caso la Casa Blanca, sorprendió a muchos cuando por primera vez en el conflicto se ordenó un ataque que estuvo involucrada en este caso con 58 misiles contra las fuerzas al-Assad. La acción militar estadounidense fue una respuesta a un devastador ataque con armas químicas que, según se denunció, había sido llevado a cabo días antes por el gobierno sirio. Un año después, el 14 de abril de 2018, con el apoyo del gobierno británico y el gobierno francés, Washington realizó una operación aérea en respuesta a un nuevo ataque con armas químicas contra la pobre población civil de Douma. En esta oportunidad, la acción militar atacó supuestas infraestructuras de armas químicas de Siria, que incluyeron un centro de investigación e instalación de almacenes y puestos de comando. Si bien estos últimos bombardeos fueron descritos como ataques de una noche, Trump amenazó con tomar más medidas militares al gobierno sirio, usando las llamadas armas químicas. Sabemos nosotros que luego, en el 2015, Rusia lanzó una campaña aérea sostenida para estabilizar al gobierno sirio, tras una serie de derrotas infligidas por la oposición. Recuerda que en este caso Estados Unidos, había empezado a atacar una serie de bombardeos o de bases de estos grupos rebeldes. Entonces Rusia también decide hacer lo suyo. El apoyo, en este caso militar, tenemos ahí el apoyo militar ruso, fue clave también para que el gobierno de al-Assad pasara a la ofensiva y recuperara buena parte del territorio que él ya había perdido. Por lo demás, Irán, que es chiita, es otro aliado cerca de al-Assad. Siria es el principal punto de tránsito de armamentos de Teherán
que envía al movimiento chiita de Hezbollah en Líbano, lo cual también ha enviado a miles de combatientes para apoyar a las fuerzas sirias. Y se cree que Teherán ha gastado más de miles de millones de dólares para fortalecer las fuerzas de su gobierno sirio, ofreciendo asesores militares, armas y sobre todo petróleo. Tras el supuesto ataque químico en el año 2018, Trump aseguró que no solo Siria, sino también Rusia e Irán pagarían un precio por violar nuevamente, en este caso, las normas internacionales. Por su parte, para contrarrestar la influencia de Irán, su principal rival en la región, Arabia Saudita también ha enviado ayuda militar y financiera importante a los rebeldes. Tenemos a Turquía también, que ha apoyado a algunos de estos grupos, aunque alarmada por el avance de las fuerzas kurdas, a quienes acusa de simpatizar con su enemigo, también ha atacado algunas posiciones también, que forman parte, en ese caso, de los de Siria. Luego tenemos aquí, por ejemplo, el grupo de la oposición. Ahí tenemos el ejército, el famoso ejército de la conquista o el ejército libre sirio. Luego también tenemos otra oposición, ahí el apoyo a Al-Assad, los países que apoyan. ¿Y por qué esta guerra dura tanto, jóvenes? Un factor clave ha sido la intervención. O sea, ¿por qué esta guerra está durando tanto tiempo? Es porque, jóvenes, se ha dado la intervención de potencias regionales e incluso potencias mundiales. Tenemos ahí, como ya les indiqué, Rusia, Estados Unidos, ingresó Turquía, ingresó Irán, Arabia Saudita. Son muchos países que han ingresado a este conflicto y por eso se ha dilatado tanto. Sobre todo el apoyo militar, financiero y político para el gobierno. Y la oposición ha también contribuido directamente a la intensificación y a la continuación de los enfrentamientos, y convirtiendo así a Siria en un gran campo de batalla. También se ha acusado a las potencias regionales de fomentar el llamado sectaterismo, en la que el Estado está ampliamente secular, pues, ¿no? Tenemos la división entre la mayoría de sunitas y los chiitas, han provocado que ambas partes cometan atrocidades que no solo han causado una enorme pérdida de vidas, sino que ha destruido a una gran cantidad de comunidades, reduciendo así la esperanza de lograr solucionar, en este caso, la vida política. Por ejemplo, ahora tenemos, como ya había indicado, los países que están en contra del gobierno de Al-Assad, quienes son considerados el apoyo a la oposición al gobierno. Tenemos Estados Unidos, Gran Bretaña, tenemos Israel, Arabia Saudita, son los países que van a, y no solo ellos, porque ellos también tienen otros aliados que van a también a dar ayuda militar, una capacitación, armas para enfrentarse a ese gobierno, ¿no? Por eso este conflicto dura demasiado tiempo. ¿Y cuál ha sido el impacto de esta guerra? El enviado especial de la ONU para el conflicto de Siria, Staffan de Mistura, dijo que en abril del año 2016 que se estimaba aproximadamente 400.000, ¿no? Aproximadamente 470.000 sirios que habían muerto. Pero el centro, o en este caso, eso es lo que indicó 400.000, dijo la ONU, pero luego el Centro Sirio de Investigación Política indicó que no eran 400.000 muertos, sino eran 470.000 personas muertas. Los países vecinos como Líbano, como ya le indiqué, Líbano, Jordania y Turquía, estaban enfrentando una crisis, tratando de albergar a que se considere en uno de los mayores éxodos de refugiados en la historia reciente. Otros 10% incluso de refugiados han buscado asilo en Europa, lo que ha provocado divisiones en estos países sobre cómo compartir esa responsabilidad. Según la ONU, se necesitan aproximadamente de 3.200 millones de ayuda para todas esas personas, hombres y niños que escapan o piden ayuda humanitaria. Cerca incluso del 70% de la población no tiene acceso a agua potable
1 de cada 3 personas no puede satisfacer sus necesidades alimentarias básicas y más de 2 millones de niños, como pueden ver en la imágenes, no van al colegio y 1 de cada 5 personas vive en este caso en la pobreza extrema. Las partes en el conflicto han complicado aún más la situación al rehusar el acceso de las agencias humanitarias a los lugares más necesitados. Hoy, 7 años después, gran parte del país, ¿cómo está? Como podemos apreciar, está en ruinas y su población está profundamente traumatizada por la guerra. Tal como señalan los expertos, una cosa es cierta, la reconstrucción de Siria, una vez que se logre, se podrá dar la reconstrucción en Siria cuando se pueda lograr poner fin a este conflicto. Y será un proceso demasiado largo, un proceso demasiado difícil. Y, a ver, la pregunta sería la siguiente. ¿Y qué ha hecho la comunidad internacional para poner fin a este conflicto? Pues debido a que ninguna de las partes es capaz de infligir una derrota decisiva contra la otra, pues la comunidad internacional concluyó hace mucho que la única forma de poner fin a esta guerra es una solución política. El Consejo de Seguridad de la ONU pidió incluso la implementación del llamado Comunicado de Ginebra del 2012, en el que se contempla un organismo de gobierno de transición con amplios poderes ejecutivos sobre la base del consentimiento mutuo, ¿no? Entonces, hasta ahora, que tenemos en enero del 2016, Estados Unidos y Rusia persuadieron a los representantes de las partes en guerra para que así asistieran a conversaciones de acercamiento en Ginebra y de esa manera discutir una ruta de paz del Consejo de Seguridad que incluya el cese del fuego y un periodo de transición que les pueda llevar a la población, en este caso, en una adecuada democracia. Incluso Estados Unidos y Rusia negociaron en el 2016 varios acuerdos para cesar estos hostigamientos. Entonces, jóvenes, eso sería todo con respecto a este conflicto, a la guerra civil siria. No te olvides repasar tu libro y resolver las preguntas que tienes en tus separatas. Nos vemos en la tarde. Estudien mucho. Cuídense. Nos vemos.